Bueno, pues empezamos. Tema 2. Primera pregunta. ¿Cuántos colores creéis que nuestro cerebro entiende? Unos cuantos. ¿Sí? ¿Cuántos? Muchos. ¿A que de pequeños habéis juntado a mezclar, ¿no? El rojo con el amarillo? ¿Qué sale? ¿Y si juntamos azul y amarillo? Sí, depende de... Bien, más o menos. Bueno, todos nos acordamos de pequeños cuando mezclábamos colores, porque no nos quedaba cera de... Bien, pues entonces, dentro de la psicología de la percepción, cuando tratan de explicar cómo percibimos los colores, bueno, pues hay diferentes teorías, y una es la teoría tricromática, que dice que vemos tres colores primarios y después combinaciones. Bueno, ahora lo voy a explicar, pero un poco para entrar en el tema. Y después combinaciones de estos primarios más el blanco y el negro, etc. Posteriormente se vio que no eran solo esos tres. Hay otros autores que dicen que son cuatro, otros que dicen que son seis. Y después hay otra teoría que es complementaria de la tricromática, lo que dice que tenemos sustancias a nivel neurológico que entienden como pares de colores. Imaginaos, blanco y negro. Dependiendo de la estimulación, vemos blanco o vemos negro. Son como pareados. Es un poco lo que trata de explicar la percepción del color. También incluye información este tema sobre, bueno, pues cómo es la percepción visual con los receptores, ¿no? A nivel de la retina, ¿vale? Y también de la fobia, pero sobre todo en la retina, lo que son los conos, los bastones, etc. También habla de, bueno, a nivel de fisiología, cómo son los receptores. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a explicar hoy, cómo percibimos el color, lo que nosotros creemos ver, ¿vale? No tiene que ser lo que realmente es, ya sabéis. Bueno, antes de nada, eso, el 29 de marzo veremos el 4 y el 5, ¿vale? Y lo que faltaba el 2.6 también lo veremos. Bien, en este caso, en el capítulo 3, bueno, pues no, ya sabéis que no entran estos puntos, ya no los estudiéis, pero como siempre os recomiendo que los leáis. Bien, la percepción del calor. Bueno, esta es la pregunta un poco que hemos lanzado al inicio. ¿Por qué los colores, ¿no? ¿Cómo los colores somos conscientes de que esto es blanco, esto es negro, esto es rojo y esto es azul? Es un poco lo que tratamos de explicar. Bien, para dar respuesta a esta pregunta, bueno, pues hubo como tres principios que en principio se creían que eran, bueno, pues que no eran complementarios, pero como veremos al final del tema, todas las teorías al final en percepción se juntan, ¿no? Son complementarias, ¿no? O sea, ni blanco ni negro en este caso, sino, bueno, la combinación de todas. Tendríamos la tricromatricidad, que es un poco lo que acabamos de explicar, el procesamiento exponente, que es un poco lo que os comentaba, los estados de colores y la constancia. Vale, o sea, estos tres principios tratan de explicar por qué nosotros vemos los colores que vemos. También vamos a explicar al final que, claro, nosotros vemos unos colores, pero a lo mejor los esquimales ven otros, ¿sí o no? Y a lo mejor en África, pues ven otros. Por tanto, depende, además de, bueno, pues el desarrollo evolutivo a nivel de, ¿no? neurológico de un humano, también tiene mucho componente cultural. Bueno, el típico ejemplo que los esquimales, ¿no? Que conocen 1000 tipos de hielo y para nosotros es blanco o azul, no tiene más. Bien, por tanto, ¿cómo comenzó este estudio de la apariencia de los colores? Bueno, pues en este caso, Newton, ya sabéis, bueno, pues pasó una luz, ¿no? solar a través de un prisma, ya sabéis lo que es un prisma, ¿no? Que tiene así como cuadraditos y vio, bueno, pues que le salía, en este caso, un arcoíris. Y dijo, ostras, ¿no? ¿Y esto qué es? Bien, a partir de esta composición espectral, gracias al prisma, bueno, pues tratan de explicar qué son los colores. Bien, se puede explicar de dos formas. Primero, que es cómo empieza el tema. Lo podemos explicar a través, considerando esta luz externa, que nos llega de cualquier objeto y por tanto el color de un objeto, a través de una onda, que es un poco la física, de forma física, y esta onda, de esa consideración de la luz que nos llega de un objeto, bueno, pues digamos que son los aspectos cualitativos. Ahora vamos a explicar cada uno de los dos puntos. Y por otro lado podemos estudiar la luz, en este caso los colores, considerando la luz, bueno, pues como un corpúsculo. Ahora explicaremos qué es esto de corpúsculo, que hace referencia no solo al aspecto cualitativo, sino a la cantidad de luz. Es decir, algunos colores, digamos que emanan más luz que otros.
¿Sí? Bien, vamos a explicar cada uno de estos dos puntos que tratan de entender y dar respuesta, bueno, pues, a la pregunta inicial. ¿Por qué vemos unos colores y no otros? Desde la primera perspectiva que estamos hablando en el ámbito, bueno, pues el de la concepción corpuscular de la luz, aquí lo que tratamos es de cuantificar la cantidad de luz. ¿Por qué? Porque en principio la cantidad de luz que nos daría, bueno, pues es un color. Por tanto, dentro de la concepción corpuscular, un color varía en función de la cantidad de luz que nos emana. Ahora veremos cómo se llama esto de que nos emana. Bien, para ello, bueno, pues en este ámbito de la concepción corpuscular se tiene en cuenta para cuantificar, bueno, pues, los colores, los fotones, ¿no? Pues cantidad de luz, simplemente. Bueno, se estudiaron tipos de radiometría o fotometrías que trata de cuantificar las cantidades de luz que tiene cada uno de los colores. Bueno, formas de investigación. Por tanto, como estamos hablando a nivel corpuscular, es decir, de fotones de cantidad de luz que me da un objeto, y por tanto yo soy capaz de entender ese color, para intentar explicar la diferencia entre los colores dentro de este ámbito corpuscular y de cantidad de luz, tenemos que tener en cuenta tres conceptos. Es un poco lo que estábamos diciendo en el otro tema. Tenemos la luminancia y la reflectancia. Os he puesto aquí dos dibujitos que es como mejor se entiende la cosa. La luminancia en este caso es, imaginaos que yo tengo una lámpara, es esa cantidad de luz que emana el foco, vale, le vamos a llamar foco para que nos entendamos, ¿no? Un foco de luz, por ejemplo. Esa es la cantidad de la iluminancia, la cantidad de luz que emana ese foco, ¿no? Imaginaos sobre la mesa, vale, como el haz vertical de cantidad de luz, de fotones. Vale, en este caso, bueno, pues se miden en lux. De hecho, ¿cómo se llaman las bombillas ahora, las nuevas? Las que compramos ahora que no gastan. ¿Sabes lo que sí? Las LEDs. Claro, las LEDs, por ejemplo, las compras en función de cuántos lux, ¿no? Si vais un día a Leroy Merlin, pues entendéis esto. Por tanto, iluminancia, cantidad de luz visualmente efectiva que incide sobre la superficie. Ya sabéis que, claro, cuanto más lejos, menos luz, ¿sí o no? Menos cantidad de luz porque se va perdiendo. Bien. Por tanto, la iluminancia, menor luminancia a mayor distancia, se entiende, ¿no? Si pones un foco a 5 metros y aquí pegado, esto se entiende perfectamente. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta la luminancia, que es la cantidad de luz que desde que ese foco, imaginaros, choca contra la mesa, la cantidad de luz también me llega a los ojos. Eso es la luminancia. En este caso, bueno, pues se mide por candela por metro cuadrado, me da igual. Esto es importante entender estos conceptos porque tratan de explicar a nivel corpuscular, bueno, pues que sobre todo la luminancia, ¿no?, es la que mi cerebro comprende que es un color u otro. ¿Vale? Bien, ¿y qué es la reflectancia? Bueno, pues la proporción, la división simplemente entre la luminancia y la iluminancia. Por tanto, tenemos en cuenta si el foco está muy alto, ¿no?, si está muy bajo, y la capacidad que tiene el objeto de reflejar. Aquí hay objetos más brillantes que otros. Veremos después qué es esto de brillo, ¿no? Cómo nuestro cerebro entiende lo que es el brillo. Por tanto, tenemos que entender iluminancia, luminancia y reflectancia dentro de la cantidad de luz que emite un objeto, que es, nosotros como entendemos, un color. Bien, para entender esa cantidad de luz que me llega a mis ojos porque refleja en X objeto y por tanto yo veo esa cantidad de luz, digamos que choca contra la superficie y que me llega a mis ojos, ese es el color. Bien, a partir, teniendo en cuenta, bueno, que estamos hablando del ámbito corpuscular, ¿cómo somos capaces de diferenciar la cantidad de luz que me llega para saber si estamos viendo un azul, un verde, un naranja, etcétera? Bueno, pues es lo que se denomina aquí el espectro, ¿sí o no? El espectro en este caso, tal y como lo hemos visto anteriormente, el espectro electromagnético lo que trata de hacernos entender es, bueno, pues que cada uno de los colores tiene una longitud de onda, en este caso nanómetros simplemente, que hace que nuestro cerebro entienda que eso es un color u otro. Bien, es muy importante esto entenderlo porque cada uno de los humanos, los animales, etcétera, los delfines, me da igual, cada uno tenemos nuestro espectro electromagnético, ¿vale? Aquí tenemos que saber que los humanos vemos, ¿no?, vemos el espectro electromagnético solo de 400 a 700 nanómetros.
Vemos, por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los infrarrojos, los microondas. Imaginaos que estábamos poniendo microondas y vemos los microondas. No los vemos, ¿no? La radio, aquí no estamos viendo por aquí las ondas de la radio. Por tanto, ves que el espectro electromagnético es muy amplio. Que parece que no hay nada, pero aquí hay muchísimas luces. Pero el ojo solo ve de 400 a 700. ¿Qué es lo más importante de ese espectro electromagnético? Bueno, pues que, como veis, los diferentes colores tienen diferentes longitudes de onda. Y esto que el cerebro lo que entiende, pues esto es rojo, esto es amarillo y esto es verde. Pero bueno, podemos, como el ojo es lo que vemos, realmente otros animales a lo mejor lo ven en blanco y negro, etcétera, ¿no? Dependiendo un poco del espectro electromagnético de cada, en este caso animal, bueno, pues vemos unos colores u otros. Bien, por tanto, lo más importante, que las longitudes de ondas del espectro electromagnético de un humano son de 400 a 700. Vale. También es importante, bueno, pues esto hay que sabérselo bien. Bueno, pues tenéis aquí la fotito, me parece, aquí en el medio. A ver, si tenéis aquí en la página 97, bueno, pues tenéis la longitud de onda del espectro electromagnético. Vale, porque hay que saber, a ver, si vosotros veis esta figura, ¿qué colores creéis que tienen longitud de onda? Imaginaros, de 450 nanómetros. Bueno, lo podéis ver. Bueno, que no lo veis bien. Un color de longitud de onda de 450 nanómetros, ¿qué color es? Azulillo morado, ¿no? Vale, los rojos están por los 700, ¿no? Vale. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Esto es importante conocerlo porque después hay deficiencias, ¿vale? A nivel de los receptores de la retina, que tenemos que saber si fallan los de longitud onda, media o corta. Perdón, corta, media o larga. De hecho, ahora vamos a ver que es una persona daltónica, porque le falla un receptor. Por tanto, lo que tenemos que saber es que las longitudes de onda cortas, ¿vale? Es una apariencia, en este caso, violeta y azulada, que es un poco lo que habéis comentado. Los de longitudes de onda más larga, anaranjada y roja, que ahora tenéis aquí a la derecha. Y el verde y amarillo, bueno, pues son posiciones intermedias. ¿Vale? Por tanto, les repito, el espectro electromagnético se basa en una onda, longitud de onda, que tiene diferentes longitudes de onda, y es lo que nosotros entendemos que son los colores. Así en general, el espectro electromagnético. Vale. Bien, pero esto es el primer paso, ¿no? Para codificar un color, esa información que nos llega, ¿no? De esa cantidad de luz que se refleja, ¿no? En este caso en una mesa, más esa longitud de onda de esa información, sería como el primer paso a nivel de percepciones visual de lo que son, bueno, pues en este caso los colores, la sensación de color, ¿vale? Pero existen también, bueno, pues otros procesos que son más bien a nivel psicológico o digamos, bueno, pues subjetivo, que es la codificación del color. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ahora veo esta mesa y lo primero que ve mi cerebro es la longitud de onda y, vale, en este caso lo ve blanco, pero hasta que yo le tengo que dar mi percepción subjetiva de que es blanco. Bueno, entendéis, ¿no? Primero va lo físico y después lo psicológico. Y esto es lo que ellos quieren entender en este tema, bueno, pues se denomina en este caso el proceso de codificación. Pasamos de codificar un estímulo físico, una longitud de onda, en algo, bueno, pues en este caso psicológico y consciente de que esto es blanco, esto es amarillo y esto es rojo. Vale. Bueno, os hablar un poco de las investigaciones para el tema de codificar el color, pero bueno, es lo que vamos a ver después. Bien, atributo del color. Es decir, vuelvo a repetir, vemos un espectro electromagnético con una longitud de onda, dependiendo un poquito del color. Esa longitud de onda es la que nos llega a los ojos. Primero, el cerebro entiende en función de esa longitud de onda y ahora veremos cómo funcionan los receptores para entender que esto es azul, rojo, amarillo, verde, me da igual. Pero también tenemos que tener en cuenta los atributos del color. ¿Cuáles son los atributos del color? Digamos, la calidad de cada uno de los colores que puede afectar o no a que nosotros veamos un naranja más rojito o un naranja más amarillito. A que no un naranja es siempre igual. Bien. Por tanto, veremos después que hay colores primarios, que son tal cual,
pero hay como gamas también. Y esto se debe a los atributos del color. ¿Cuáles son? Matiz, saturación y brillo, claridad, que es un poco lo que comentábamos antes. Que eso difiere un poquito, ¿no?, de la percepción que tenemos de cada uno de los colores, bueno, primarios o complementarios, y lo que vamos a ver a continuación. Por tanto, ¿qué es dentro de los atributos del color un matiz? Bueno, pues el matiz es lo que nosotros hace que diferenciemos, bueno, pues en este caso, un color de otro, ¿vale? Por tanto, es casi igual a lo que hemos dicho, a una longitud de onda, ¿sí o no? Es casi similar. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta, daros cuenta que en el espectro electromagnético, ¿dónde está el blanco, el negro y el gris? Vale, ¿por qué no vemos el blanco? No, es que lo vemos, pero veis en un punto solo. Vale. Es que me quiero a ver si me explico bien, ¿eh? Cualquier color, aunque sea primario, bueno, pues difiere, ¿no? Podemos ir viéndolo más claro, más oscuro, y ahora veremos cómo se le denomina esto, más blanco, más oscuro, con más brillo, menos brillo, y hace que parezca que tiene diferente longitud de onda, ¿sí o no? Porque puede variar. Por tanto, estos matices hay, en este caso, el matiz y la saturación de brillo que tenemos en cuenta a la hora de cómo percibimos nosotros un color. Matiz es lo que os comentaba, es como algo similar a la longitud de onda, ¿vale? Que diferenciamos qué color, rojo, verde o azul. Entonces, esta clasificación dentro del matiz de un color es muy importante porque después veremos, bueno, pues trata de explicar aquí después, posteriormente, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Las deficiencias cromáticas a nivel de los receptores, que existen a veces deficiencias cromáticas, a veces acromáticas, etcétera. Por tanto, esta clasificación es importante para entender después las deficiencias. Dentro de un matiz, es decir, cuando diferenciamos un rojo, un verde o azul, bueno, pues hay diferentes tipos de colores. Los colores espectrales son los que tenemos aquí en la longitud de onda, ¿vale? En el espectro electromagnético. Después tenemos los colores no espectrales, que serían la combinación, ¿vale? No de los primarios, sino la combinación de los que tienen el espectro electromagnético, ¿vale? Por tanto, se le denomina no espectrales. ¿Por qué? A ti te parece, ¿no?, que aparece aquí el púrpura y en este caso el morado, vale, pero no es púrpura y morado, sino que sería la combinación de dos o más luces monocromáticas. Bueno. Es decir, dentro del espectro electromagnético tenemos cada uno de los colores con una longitud de onda particular, pero en este caso, aunque a ti te parezca que esto es púrpura o morado, no existe dentro del espectro electromagnético, sino que sería la combinación. Vale, por tanto son colores no espectrales. Después tenemos los colores cromáticos, que son, bueno, pues los espectrales y los no espectrales, y los acromáticos, ¿qué creéis que son? Que no tienen croma, por tanto, no tienen color. ¿Cuáles son los que no tienen croma? Blanco, gris y negro. Bien. Por tanto, bueno, esta es un poco la clasificación que hay que tener en cuenta a la hora de ver el matiz, es decir, lo que hace que nosotros veamos unos colores o no. Vale. En el ámbito de la calidad, en este caso del color, no de la longitud de onda que nos entra un poquito por los ojos. A la hora de discriminar también un color, también tenemos que tener en cuenta dentro de los atributos la saturación y el brillo y la claridad. La saturación se refiere a la pureza cromática que presenta el color. Ejemplo, el rosa, ¿no? El rosa, si hacíamos como de pequeños, ¿verdad que mezclábamos? Cuando no teníamos rosa, cogíamos el rojo y el blanco. Por tanto, la saturación es la pureza cromática que tiene un color. Sería similar un poquito al tema del color primario. Vale, por tanto la saturación es cómo se separa un cromático de un acromático. Veis que hay una gama muy amplia, ¿no?, entre cromático y acromático. Por tanto, es la pureza cromática, es decir, la pureza del color. Por tanto, ¿no?, rosa es un rojo con poca saturación. ¿Sí? Sí. O sea, un rojo, lo que os decía, que hay rojos, ¿sí o no? Hay rojos que tiran a la rosita. ¿Por qué? Porque diríamos que es un rojo poco saturado, poco fuerte, poco chillón. ¿Entendemos así mejor? Bien. Y también a la hora de ver si un color es uno u otro, la percepción que tiene nuestro ojo de los colores, pues son el brillo y la claridad. ¿Qué significa el brillo?
Bueno, pues cuando vemos un color más brillante o tenue, ¿no? Esto ya entendéis, ¿no? Lo que es el brillo, es decir, mayor o menor intensidad. ¿Esto qué hace relación? A la luminancia que percibimos, ¿no? Mientras que la claridad, es decir, si vemos un color más claro o más oscuro, depende, por tanto, de la reflectancia, que es lo que vimos antes. Por tanto, a la hora de percibir un color, independientemente si es un rojo dentro de la longitud de onda que le corresponde al rojo, ¿vale? Daros cuenta que, por ejemplo, hay... ¿cómo se dice esto? Imagínate una mesa, que está pintada en rojo, pero en rojo brillante, ¿no? Imagínate que le damos un lacado. Veis que es diferente a un rojo mate, por tanto tenemos que tener en cuenta los atributos del color cuando percibimos un color, ¿vale? La matiz, que sería un poquito relacionado con la longitud de onda, pero también lo que decíamos, cómo satura con respecto a ese color cromático original, a la pureza cromática del rojo puro, puro, primario, y el brillo, si es más claro, si es más oscuro, si es muy brillante, poco brillante. Esos son los atributos del color. Bien. Bueno, os he puesto aquí, pero un poco para explicaroslo, pero no se basa en la teoría cromática. Daros cuenta, esto es un poco lo que estábamos diciendo. Bueno, ¿cómo ordenamos los colores a nivel neurológico? Bueno, pues ahora lo que vamos a explicar la teoría tricromática en este caso, de Helmholtz. Bueno, pues lo que trata de explicar es un poco lo que hacíamos nosotros de pequeños, que para conseguir un color lo teníamos que mezclar. Vale, entonces existen unos colores como los jefes de los colores, que sería la teoría tricromática. Algunos, como nos hemos olvidado esos colores en casa, los tenemos que mezclar para conseguirlos, y otros, ni mezclando los conseguimos. Vale, ¿cómo conseguimos un blanco? ¿No? No podemos, ¿no? Bien, pues es un poco lo que trata de explicar ordenación de colores. ¿Cómo conseguimos los colores? Bien, para ello tenemos que saber un poco a nivel de fisiología. Ya sabéis que la información visual, en este caso la cantidad, lo que hablamos, ¿no? De los fotones, el lux, que sí el brillo, que todo esto lo que acabamos de ver, es lo que nos entra, pum, está por la pupila y iría a la retina. Vale, la retina ya sabéis que está por aquí, etc. Esta hendidura, bueno, pues es la fobia. Vale. Esto es importante porque esta información que nos llega por la pupila, imaginaros que bajad ahora la cabeza. Si bajamos la cabeza y la levantamos, veis que los atributos de la propia mesa se modifican. O sea, que no es el mismo color. O sea, este blanco que yo estoy mirando, si levanto la cabeza, es mucho más blanco. ¿Por qué? Porque me da más la luz, ¿no? La luminancia, etc. Por tanto, depende cómo entre la información por el ojo, ¿no? Sí que difiere cómo vemos las cosas, ¿sí o no? Si yo me pongo así, a lo mejor tiene más brillo que si yo me pongo así, ¿no? Y yo aquí me pongo, lo veo blanco y si me levanto lo veo un poco gris. ¿Por qué? Porque depende de la luminancia, de la iluminancia y de cómo esa información entra dentro de, en este caso, la retina o de la fóvea. La fóvea, en este caso, bueno, pues tiene menor número es como más tosca, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que nos interesa saber es que los receptores visuales están en la retina. ¿Cuáles son? Los conos y los bastones. Aquella suena. Bien, así para adentrarnos en el tema. ¿Los conos que entienden? ¿Los colores o la oscuridad? Cuando una persona usa, ¿quién usa los bastones? Un ciego, ¿no? Porque no ve. Vale, no lo digo para que os recordéis toda la vida. Los ciegos usan los bastones porque no ven. Por tanto, los bastones, si ahora si apagamos la luz, somos capaces de andar por esta sala, hombre, si no estamos en la oscuridad completa, somos capaces de andar por esta sala, vemos en escala de grises, ¿no? Gris negrillo, pero no vemos colores. Esos son los bastones. Los conos, los colores. Bueno, como veis, por tanto, vale, estos dos tipos de receptores se encuentran en la retina del ojo. Bien. La visión que hacen los bastoncillos, los bastones en este caso, se llama visión escotópica. Vale, por tanto, los bastoncillos, como tenemos que usar el bastón, solo vale para situaciones o escenas de bajo nivel de iluminación. Vale, por tanto, bastón, oscuridad, que no vemos colores, y los conos vemos los colores. Bien, cuando nosotros damos cuenta cuando estamos andando en una habitación a oscuras, sí que vemos como diferentes tonos de grises.
pero a que no somos capaces de saber si esto es rojo, si esto es azul o esto es negro. No, ¿verdad? Por tanto, los bastones son sensibles a las diferentes longitudes de onda, ¿sí? Porque vemos cosas más claras o más oscuras, pero para el caso es lo mismo porque no vemos el color. No es un poco lo que os trata de explicar. Son sensibles a la luz, sino porque vemos, ¿no? Más claros, claros oscuros, etcétera. Vale, pero no difieren entre sí su respuesta a la longitud de ondas. Es decir, sí que son sensibles. Imaginaros que ahora apagamos esta luz. A quien nos va a parecer más gris claro esta mesa que la silla, porque ya es negra, ¿no? Vale, lo que quiere decir es que sí que tiene sensibilidad a esa longitud de onda, pero no lee la longitud de onda porque yo no sé si eso a lo mejor es rojo o es negro. Vale, es un poco lo que trata de explicaros. Por tanto, esta es la visión escotópica de los bastones. Ahora veremos un poquito, ahora os pondré un diagrama de cómo funciona. Por tanto, es un poco el gráfico que os viene, ¿no? En este caso, no os he puesto la figura, pero os viene algo, no sé exactamente, es otra figura, pero es igual. Lo que trata de decir es que esta visión, bueno, pues con los bastones, como veis, no es casi nada sensible a las longitudes de onda del espectro electromagnético extremas. ¿Esto qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, estoy andando, ¿no? Es de noche, voy a ver casi igual algo que sea, ¿qué color era? Que tenía 600 nanómetros aproximadamente. Rojo. Rojo naranja. Por tanto, como veis la sensibilidad del bastón, no me voy a dar cuenta para nada que esto, ¿no? Que esto puede ser, porque lo voy a ver, bueno, pues casi negro. ¿Qué colores están aquí en la longitud de onda media? Por 500. Verdes amarillos. Daros cuenta que si estamos en una habitación oscura, tenemos aquí unas sillas rojas y unas negras, y unas amarillas y unas verdes. ¿Creéis que seremos capaces de diferenciar mejor entre una amarilla y una verde? ¿O entre una roja y una negra? La roja, ¿no creéis que la veremos más negra, ¿no? Más tirando a negro. A ver, es que es difícil de explicar. Cuando estamos en una habitación a oscuras hay cosas que es como más gris claro que otras. Vale, esto es un poco lo que trata de explicar. Veremos más gris claro los colores que tienen longitud de onda media. Exacto. Los que están en extremos de la longitud de onda, ¿cómo los vamos a ver? Gris oscuros. No vamos a ser capaces de diferenciar. Vale. Bien, bueno, pues es un poco para que entendáis. Lo que quiere decir que los bastones sí que son sensibles en este caso a las longitudes de onda, pero no somos capaces de leer colores, ¿no? Por una habitación oscura no somos capaces de ver amarillo, negro y tal. Bueno, pues imaginaros que se nos estropea la luz, bueno, pues es mirar el vídeo, pero qué mal, ¿no? Chico pequeño. Espera. Sí. Hola. Vale. Quemados. Bien, bueno, pues seguimos. Hemos tenido aquí un percance informático. Bien, por tanto hemos visto, ¿no? La visión de los bastones y después la visión fotópica es en este caso de los conos. Los conos, tal y para que nos entendamos, los conos son los receptores dentro de la retina que entienden lo que son los colores. ¿Vale? Por tanto, trabajan en condiciones de alta iluminación, ¿sí o no? Cuando hay luz. ¿Sí? Por tanto, por la noche, cuando no hay iluminación, trabajan los bastones y cuando hay luz, vemos colores, trabajan los conos. Bien, tal y como veremos después, bueno, pues se cree, bueno, las teorías iniciales se basan sobre todo en la teoría del color de Helmholtz, que lo que dice es que existen tres colores primarios. Esos colores primarios son el rojo, verde y el azul. Veis que la longitud de onda se separa muchísimo, ¿no? Serían como tres longitudes
larga, media y en este caso el azulillo de longitud corta. Bien, pero estos conos, vale, en teoría existirían receptores de conos para uno de estos tres colores, pero no trabajan de forma individual. Es decir, si yo veo el azul, no es que vaya a trabajar solo el receptor, el cono de color para el color azul, porque no saben trabajar solos, ¿vale? Serían como ciegos si trabajan solos. Ahora veremos un poco cómo trabajan. Es decir, hay receptores especializados en cada uno de estos tres colores, pero porque trabajan en consonancia con los otros tipos de conos. Existen tres tipos de conos, que es un poco lo que vamos a ver. Por tanto, la teoría del color de Helmholtz es la base para la teoría tricromática que veremos a continuación. Por tanto, quedaros con esto siempre, los colores primarios, que en este caso, ¿por qué se le llaman primarios? Porque en teoría no pueden obtenerse por la mezcla de dos, de cuatro, por tanto son primarios. Rojo, verde y azul. Después veremos, vale, que otros autores pues creen que hay más y veremos que hay estudios que realmente el ojo humano entiende que hay más. Pero bueno, aquí estamos hablando de los receptores, en este caso de la visión fotópica, ¿no? de los conos. Por tanto, estos colores primarios son rojo, verde y azul dentro de la teoría del color de Helmholtz. Vale, por tanto son valores triestímulo, ¿sí? Porque en teoría solo habría tres estímulos principales, ¿no? Para que nos entendamos. Bien, esto es un poco lo que os quería comentar. Mirad, esto que vemos aquí, en puntitos, serían los bastones. Un poco la sensibilidad a la longitud de onda de los bastones, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Siempre hay que poner en medio del pasillo cuando vamos a oscuras la silla de color amarillo verde. Y estos son los conos, que ahora veremos, bueno, son los conos que ahora veremos a continuación, son los, bueno, subtipos de conos. Lo que trato de explicaros aquí, que sí que existen